Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos con el comentario empresarial de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Hoy con un tema que no es un tema menor en términos de montos, ¿no? Y con preguntas que nos hacen, lo cual siempre agradecemos, ¿no? Que nos manden ahí sus comentarios a través de redes sociales, sobre los diversos tópicos que quieran que abarquemos, ¿no? Y en este caso, una de las preguntas que nos han hecho es que si las remesas que se reciben de los Estados Unidos o de algún otro país, pero principalmente de los Estados Unidos, nuestros paisanos que viven allá, pagan impuestos en México. Y bueno, la respuesta no puede ser tan contundente porque aquí tengo que decir que depende, ¿no? Depende de cómo se dé la situación en ese traspaso, en esas transferencias de dinero. Pero decía yo que no es un tema menor, perdón, es un tema mayor, porque son, por ejemplo, con datos del Banco de México, son 5.563 millones de dólares, 5.563 millones de dólares en el mes de agosto, en este pasado mes de agosto, no antepasado mes. Entonces, el mes que más ha tenido, o sea, un mes de agosto igual, ¿no? No ha habido desde hace muchos años, ¿no? O prácticamente no lo ha habido, un mes de agosto igual con esa cantidad de dinero, ¿no? Y si consideramos de enero a agosto de este año, estamos hablando de 41.459 millones de dólares, que es una cifra también que ronda un 9% adicional al mismo periodo del año pasado. Y si lo anualizamos, pues son 62.028 millones de dólares. O sea, eso son cantidades muy, muy importantes que reciben las familias mexicanas de sus parientes, de sus familiares que están en Estados Unidos, ¿no? Es una cantidad que sabemos que sostiene una muy, muy, muy buena parte de la economía en México. Ahora bien, estas están grabadas o no están grabadas. La ley del impuesto sobre la renta grava todo incremento patrimonial. Es decir, renta en términos económicos es sinónimo de utilidades. Es decir, la renta es lo mismo que la utilidad en términos económicos, ¿no? Entonces, bien pudiera llamarse este impuesto, en lugar de impuesto sobre la renta, impuesto sobre la utilidad. Entonces, siempre que haya un incremento patrimonial, la ley del impuesto sobre la renta aparece para cualquier residente en México y dice, oye, me tienes que pagar el impuesto. Por lo tanto, estas transferencias que se hacen, estas remesas que se hacen, ¿deberían pagar impuestos sobre la renta? Pues la respuesta es sí, pero depende. ¿De qué depende? Dice la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, depende de quién te las mande. Es decir, si te las manda, si esto se considera una donación en nuestro país y te la manda tu abuelo, tu papá, tu hijo, tu nieto, es decir, familiares, ascendientes o descendientes en línea recta, está exento del impuesto sobre la renta sin importar el monto que me manden. Es decir, si mi abuelo está allá o mi papá está allá y me manda dinero, ¿no? Está exento del impuesto sobre la renta. Lo mismo si es mi cónyuge, si es mi esposa o es mi esposo, estará exento del impuesto sobre la renta. Sin embargo, la ley hace una distinción y no todos los familiares que me manden dinero estará exento. Hace una distinción entre este tipo de familiares de línea recta con los que están en línea colateral. Y entonces, si me manda dinero un sobrino, un primo, mi hermano, un tío, entonces esa remesa sí debería estar grabada para efectos del impuesto sobre la renta. Tiene una exención muy pequeña de hasta 3 salarios mínimos elevados al año, pero todo el excedente, que estaríamos hablando que son alrededor de 120,000 pesos más o menos, por el excedente se tendría
que pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, esto es difícil de fiscalizar para la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, en este tipo de remesas, la mayoría de las veces, o por no decir que todas, pues no se pide un registro federal de contribuyentes, no hay una base de datos, no está muy claro quién las manda, quién los recibe. Es algo que esto que les estoy platicando, pues es lo que dice la ley, pero ya en la práctica eso se complica mucho porque para llegar a fiscalizar este tipo de transferencias, pues entendemos que la autoridad todavía no tiene todos los elementos suficientes para poder decir, oye, esta remesa sí paga impuesto sobre la renta o debería pagar al menos, y esta remesa no debería hacerlo. Entonces, es algo que se vuelve complicado en la práctica para, repito, para fiscalizar por parte de la autoridad fiscal, pero que esas son las reglas que rigen las remesas, Jorge. Muy interesante el punto, Mauro, porque hemos hablado sobre la economía informal, por ejemplo, y las remesas, pues se podría decir que es pues, un tipo de economía informal en México, ¿no? Esa es la primera captación de divisas, compitiéndose con las exportaciones automotrices, pero bueno, es entre la uno y 2 que llega el dinero a nuestro país proveniente del extranjero, de dólares. Y pues se podría decir, insisto, que es un tipo de economía informal. ¿Por qué? Porque no está pagando impuestos directamente en el país. Oye, como bien lo indicas, Mauro, ¿la ley lo prevé? Sí. ¿Lo ejecuta? No. Y por ende, digo, a ver, esto queda siempre en el ramo de la especulación porque no lo tenemos al 100% registrado, y menos que es un tema oficial, pero pues también han crecido muchísimo las remesas porque supuestamente o presuntamente el crimen organizado también utiliza y las utiliza para blanqueo de dinero, pero eso está nada más en el ámbito de la especulación, porque no, insisto, no tenemos los datos oficiales al respecto, pero de que han crecido muchísimo las remesas, han crecido de manera exponencial, Mauro. Sí, 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 estos datos que nos da el Banco de México de 41.000 millones de dólares de enero a agosto, estamos hablando en un promedio de 5.000 millones, en promedio, 5.000 millones de dólares, no son pesos, estamos hablando de pesos, estamos hablando de dólares, o sea, es una cantidad, como tú bien dices, que está dentro de las primeras, en las primeras, captación de divisas de nuestro país. Entonces, el detalle está, efectivamente, nunca vamos a poder, creo yo, al menos por el momento, salir de esa especulación, porque no hay los instrumentos, no existen, al menos por el momento, no existen los instrumentos para poder darnos cuenta si efectivamente vienen de algún dinero que es ilícito o de un dinero lícito de nuestros paisanos que están trabajando en Estados Unidos, porque es imposible saberlo, al menos con las herramientas y con los instrumentos que hay hoy en día, es imposible. Es correcto, Mauro. Pues muy bueno el tema, como siempre. ¿Dónde te pueden localizar, Mauro? En Twitter en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn estamos como Corporativo Villalobos. Excelente, Mauro. Muchísimas gracias. Como siempre, vamos a estar contigo el próximo jueves. Gracias, Jorge, un abrazo. Igualmente, muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Vamos al corte, volvemos.